Hoy nos toca el capítulo número 24 del segundo libro de Samuel. El capítulo número 24 del segundo libro de Samuel. Tiene por título David censa al pueblo. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Joszi, y de allí a Dahán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Neguet de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que hayas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba
70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 100 siclos de plata, por 150 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Gloria a Dios, Señor. Bendita es tu palabra. Entonces vemos que el título, vamos al principio, vemos que el título de este capítulo es David censa al pueblo. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Vemos que aquí estamos viendo que el Padre, el Dios Todopoderoso, estaba molesto. Dice que se encendió nuevamente la ira contra el pueblo de Israel. Cuando dice que incitó a David, es como si dijéramos lo provocó, lo incitó, puso en él ese deseo. Que como Dios lo incitó para que él hiciera ese censo, puso él eso en su corazón, lo guió a eso, porque Dios quería traer castigo, como quien dice, castigo sobre el pueblo. Entonces hizo que David hiciera el censo, ¿para qué? Para traer castigo al pueblo de Israel. Entonces vemos aquí a David y dijo David al rey Joab, general del ejército que estaba en él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Fíjense que no estaba de acuerdo, Joab no estaba de acuerdo. Dice el 4, pero la palabra del rey prevaleció, o sea que el rey insistió, el rey usó su autoridad, como quien dice, se impuso. Pero la palabra del rey, dice, prevaleció, o sea, lo que dijo el rey, eso estaba por encima de los demás. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. O sea que los capitanes, Joab, no estaban de acuerdo. Pero como David era rey, pues su palabra prevaleció. Salió pues Joab con los capitanes del ejército
delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galat y a la tierra baja de Josi, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Neguev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. O sea, tardaron 9 meses y 20 días para contar a todo el pueblo de Israel, o sea, a todos los guerreros. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea, contaron fue los guerreros, los hombres que podían ir a la guerra, de la guerra. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Fíjense, vamos aquí a meditar en lo que sucedió. Se había llegado otra vez con Israel y quería castigarlos. Entonces, ¿qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, donde Él quiere, todo lo que Él quiere. Pero fíjense que Dios es un Dios de justicia. Dios obra en justicia y no puede hacer algo que sea injusto. Fíjense cómo hizo Dios para poder traer el castigo al pueblo. En el mundo espiritual hay principios que uno tiene que respetar. Fíjense que Dios, dice la Biblia, que incitó a David, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, o sea, contra el pueblo, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Fíjense, Dios, vamos a decir así, Dios puso en el corazón de David, lo incitó para que fuera y hiciese el censo. ¿Qué es lo que pasa con el censo? Porque el hacer el censo, el contar cuántos guerreros tenía, era pecado, o sea, había pecado contra Dios. Porque vemos, hay algo que se llama la confianza en el Señor, el tener fe en Dios. Es la confianza. Yo no tengo que saber cuántos guerreros tengo, porque el hecho de yo decir, no, yo tengo que saber cuántos guerreros tengo, allí yo voy a perder la confianza en el Señor. Porque, por ejemplo, ahí tenían 8,000, pero así sea 500 guerreros, 300 guerreros, 100 guerreros, a la final quien da la victoria es el Señor. A la final quien pelea por uno es el Señor. Cuando David se iba a la guerra, ahí la palabra de Dios que dice: y Jehová dio la victoria, y Jehová hizo esto, y Jehová, porque es Jehová quien peleaba por ellos. Era Jehová quien movía las cosas, era Jehová que, mira, así fuera a pelear con 300 hombres, como también anteriormente pasó. Así no importa la cantidad, porque no es la cantidad, no tengo que saber yo, no, que tiene que haber millones y millones para yo saber cuánto tengo, si mi pueblo es fuerte, para cuando vaya a la guerra saber, no. Porque yo tengo que entender y saber que así tenga yo 100 personas nada más, 100 guerreros, y así el enemigo tenga 500, quien da la victoria y quien pelea con nosotros es el Señor. Puede ser que nosotros tengamos 500 o él tenga 500 y el enemigo tenga 100. Pero si David no tiene el respaldo de Dios, él se va a pelear con esos 500 y pierde. Sale huyendo. ¿Por qué? Porque Dios no está en el asunto. Porque el Señor allí nos respalda. Pero si es Dios quien está respaldando a la persona, puede ser que ahí David nada más tenía 100 y póngase que el enemigo tenga 500. El enemigo pierde. Porque es Dios quien da la victoria. Es Dios quien da la victoria. Y esa confianza que él allí no la tuvo, pero fue el Señor también que lo incitó a eso, para traer castigo sobre el pueblo de Israel. Fíjense lo que tiene que hacer Dios. Como Dios es un Dios de justicia, allí tuvo que haber un pecado.
un pecado para Dios manifestar su castigo. Incitó a David como rey, David pecó, y fíjense cómo vino la ira sobre todo el pueblo. Fíjense, y así mismo pasa hoy en día, igualito. Fíjense lo delicado que es cuando un presidente peca, hace lo malo delante de Dios. Imagínense, ahí vemos que David era un hombre de Dios. Imagínense un presidente que no es cristiano, que no es de Dios. Imagínense las decisiones que toma, las cosas que hace. Aprueba leyes que no son de Dios, aprueba leyes que son contrarias a la Biblia, que ofenden a Dios. Imagínense un presidente trabajando con la brujería. Y todos los que están en autoridad, gobernadores, alcaldes, diputados, ministros. Imagínense, pero vamos a hablar de la cabeza ya principal de un presidente. Imagínense, David hizo una sola cosita y fíjense, y estamos viendo la respuesta, y estamos viendo el castigo de Dios. Dios necesitó que él pecara para traer juicio sobre la nación. Fíjense cómo son las cosas en el mundo espiritual. O sea que hay que tener un derecho legal. Para Dios derramar su ira, había que tener un derecho legal. Incitó a David para que David pecara, y de allí fue que él derramó su ira. Fíjense cómo se mueven las cosas. Y ahí la palabra lo dice, incitó. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Fíjense si Dios mismo fue el que lo incitó. Y así mismo pasa, el enemigo también incita a una persona. Porque aquí dice que fue Jehová, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. O sea que eso fue de parte de Dios. Fue de parte de Dios incitar a David para traer juicio contra Israel. Y vemos que así mismo trabaja, vemos que también el enemigo trabaja en las personas para incitarlas a hacer ¿qué? El mal. Cuando el enemigo pone en el corazón, en la mente de las personas, para hacer algo que es contrario a la palabra, para hacer algo que ofenda a Dios. Entonces vemos que David fue incitado. Y si fue incitado, de repente el enemigo le habló a su corazón, le habló a su mente. Pero lo importante aquí saber es que esa acción vino por parte del Padre, del Dios Todopoderoso. Y se volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos. O sea que el hecho de incitar para que David hiciera eso, pecara contra Dios, eso vino de parte de Dios. Aquí la palabra lo está diciendo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ven, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces vemos, como estábamos aquí leyendo, que después David, que hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces aquí vemos que cuando un presidente peca, vemos cómo se derrama la ira de Dios. Fíjense esto que hizo David, solamente una acción, una sola cosa. Imagínense un presidente que no es cristiano y hace muchas cosas y constantemente. Y ofende a Dios, y ofende a Dios. Porque creen cómo están las naciones. Vemos todo lo que está sucediendo en las naciones. Hambres, enfermedades, escasez. Tantos pecados, tantas maldiciones en una nación. Muertes, suicidios, robos. Son cosas terribles que pasan en una nación. Entonces ahora podemos comprender a qué vienen todas esas cosas. Dice la palabra del Señor que las maldiciones no llegan sin causa. Y todo eso son maldiciones.
¿Y cuál es la causa? Siempre va a ser el pecado. Siempre la causa va a ser el pecado. Y vemos que David, después que fue incitado, que vino eso de parte de Dios, ya lo dejamos claro, pudo haberle ministrado el enemigo, como sea, aquí no lo detalla, pero lo cierto es que eso vino de parte de Dios. Él pecó para que así Dios pudiera derramar su ira por sobre el pueblo. Entonces vemos y dice en el 11 que por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Porque tenemos que recordar aquí algo, vamos a detenernos aquí en el versículo 12. Recuerden que Dios nos da a nosotros libre albedrío. Y siempre nosotros vamos a escoger hacer lo bueno o hacer lo malo, como dice en Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones que llegan por desobedecer la palabra a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, cada ser humano, cada hijo o hija de Dios tiene un libre albedrío. A ti te puede, a la persona, un hijo o una hija de Dios, pueden en cierto momento incitarle el enemigo a hacer lo malo. ¿Ok? El mal puede presentarse delante de nosotros, a tentarnos, a incitarnos, a hacer lo malo. Pero uno escoge si lo hace o no lo hace. Como dice en Génesis, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Entonces el pecado siempre va a querer venir delante del hijo o la hija de Dios para hacernos caer, para incitarnos a hacer lo malo, a hacer lo desagradable delante del Señor. Pero uno escoge si lo hace o no lo hace. Por ejemplo, vemos David conocía muy bien a Dios. Y fíjense que Joab y los otros líderes de todos sus guerreros, ellos no estaban de acuerdo, porque ellos sabían que estaban mal. ¿Por qué? Porque tenían que confiar en el Señor. ¿Para qué quería saber cuántos había? Si a la final la victoria, a la final las cosas, todo lo que hacía era Dios. O sea, ahí no tiene nada que ver la cantidad. Pero cuando tú quieres saber la cantidad es para tener un control. Para yo decir, no, mira, tengo 10. No, con eso sí. Tengo mucho. Entonces tu esperanza se va a poner en la fuerza humana. Tu esperanza se va a poner en la esperanza en lo humano, en lo visible. Y nuestra esperanza, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. No importa lo humanamente que haya, no importa lo material, no importa. Porque es Dios quien abre puertas, es Dios quien hace todas las cosas. Fíjense, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de no perder la esperanza, de desconfiar de Dios, de enfocar nuestra confianza en el hombre y no en Dios, en la fuerza humana y no en Dios. Tenemos que cuidarnos de eso. Porque fíjense que David fue incitado. Sabemos que eso vino de parte de Dios, pero no sabemos si fue el enemigo. Como siempre los espíritus ejecutan todo en una persona. Puede ser que el enemigo puso eso en su corazón, en sus pensamientos, pero uno allí aplica libre albedrío. No voy a hacer eso. Aunque tengo deseos de hacerlo, aunque quisiera hacerlo para saber cuánta gente tengo, pero no lo voy a hacer porque yo no voy a ofender a mi Dios. No lo voy a hacer. Fíjense que es igualito lo que hoy día pasa. Eso le pasa a cualquier hijo de Dios, a cualquier hijo o hija de Dios, en cualquier momento. Le viene un pensamiento, le viene un deseo, y de repente eso va contrario a la palabra. Esa persona está siendo incitada a hacer algo que no es correcto, pero allí es donde está el libre albedrío, de decir no. No importa lo que yo sienta, no importa lo que yo piense, aquí lo que importa es que no voy a ofender a mi Padre, al Dios Todopoderoso, no lo haré. Ahí es donde se aplica el libre albedrío y decir no. Fíjense, y así como le pasó a David, le pasa hoy en día a cualquier hijo o hija de Dios. A cualquiera.
Vemos que David era un humano, un hombre de carne y hueso, y era un hombre de Dios, y era un rey. Y fíjese que como rey, él pues pecaba también, cometía errores. Imagínese hoy en día un presidente de una nación que no es cristiano. Imagínese a diario los pecados que hace. Entonces ahora vemos por qué las naciones están en las condiciones que están. Y ahí es donde actúa, tiene que actuar en la iglesia de Cristo en oración. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, si hacemos eso, Dios nos va a escuchar. Si nos arrepentimos, toda la iglesia de Cristo, a pedir perdón por la nación. Y si se apartan del pecado, claro, Dios va a oír, Dios va a sanar, Dios va a restaurar. Fíjense cómo son las cosas. Versículo 13. Vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo, ¿quieres que ven? Ajá, le dice ya al profeta, pues, porque ya Dios ya recibió palabra de que había pecado y todo eso, y trajo respuesta de parte de Dios. Vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que hayas 3 meses delante? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado, o sea, Dios fue el Padre. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Fíjense cómo David conocía al Padre, al Dios. Dice, no, mejor es que caigamos en sus manos porque puede tener misericordia. Y de verdad Dios tuvo misericordia porque detuvo la mortandad. En grande angustia estuvo, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Había dicho que 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Wow. 70,000. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora. Detén tu mano, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra mi casa, la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. O sea, lo que usted le estaba diciendo, que Jehová acepte su sacrificio. Cuando lo dice, sea propicio. O sea, que Jehová, deseándole que Jehová acepte su sacrificio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no cuesten nada. Fíjense, entonces David compró la era y los bueyes por 100 siclos de plata. Fíjense. Y así mismo es con nosotros. No podemos ofrecer nada a Dios que no nos cueste. Todo es una lucha, todo es un esfuerzo. Por eso que la Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es un esfuerzo en todo, porque el enemigo siempre quiere venir a buscar la contraria. Uno quiere hacer las cosas correctas y el enemigo va a hacer de todo para que uno no pueda hacerlo.
Uno quiere orar, a orar, leer la Biblia constantemente a tal hora, el enemigo también se va a poner a eso. Siempre el enemigo se va a levantar en contra de las cosas de Dios. Mientras uno quiere buscar más al Señor, el enemigo también se va a levantar. Y todo es una guerra, todo es una lucha. Y recuerde que somos soldados del Señor. David no le daba a Dios nada que no le costara. Y Dios ve nuestro esfuerzo, Dios ve nuestra lucha, Dios lo ve. Y Él bendice. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Miren. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Así como Dios escuchaba las súplicas, dice, y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Asimismo, cuando el pueblo de Dios se humilla delante de Dios, suplicando, rogando, Dios, dice la Biblia, que Él está a su oído presto a escuchar la voz de los justos. Y Él escucha. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, Él no rechaza la oración. Y dice que oyó Jehová las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Entonces, cuando tantas cosas que están pasando hoy en día a nivel mundial, en cada país, en cada nación, cuando el pueblo de Dios se levanta a rogar, a clamar a Dios, tenemos que saber que también Dios nos escucha. Dios nos escucha. Y fíjense cómo Dios extiende su mano y nos defiende. Aquí Dios escuchó las súplicas, dice que cesó la plaga en Israel. Entonces la iglesia de Cristo tiene que levantarse a todas las cosas que se levanten en nuestras naciones, en nuestros países, porque Dios va a escuchar. Dios va a escuchar y va a extender su mano y nos va a ayudar. Amén. Así como ayudó a David, así como defendió a David, así como escuchó a David, también hoy en día Él sigue escuchando, Él sigue dando respuesta, Él se sigue manifestando, Él se sigue glorificando. Y así como perdonó, hoy en día Él sigue perdonando. Y más hoy que estamos bajo la gracia. Dios es un misericordioso. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Gracias, mi Rey, mi Dios, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100 por uno, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Padre amado, Dios Todopoderoso, sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.